Hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos o exégesis bíblica. Exégesis es la explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto. Los adventistas han desarrollado y perfeccionado un sistema hermenéutico, desde el origen del movimiento en la década de 1840. El legado hermenéutico milerita. A fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, hubo un reavivamiento mundial del interés en el análisis de las profecías del tiempo del fin, y muchos intérpretes realizaron cálculos cronológicos, pues creían que Cristo vendría en su propio tiempo. William Miller, 1782 a 1849, Bautista, ofreció cálculos elaborados y perfeccionados de las profecías, que mostraban un cumplimiento inminente. Miller decidió estudiar la Biblia por sí mismo. Comenzó en 1816 a estudiar, versículo por versículo, creyendo que la Escritura se debe explicar a sí misma. Sus herramientas fueron la Biblia y una concordancia. Para sus estudios, aplicó los siguientes principios. 1. El principio protestante de sola escritura. 2. El método histórico-gramático de la Reforma protestante. 3. La escuela protestante histórico-premilenialista de interpretación profética. 4. El principio día por año, siguiendo la idea hermenéutica tradicional protestante. Los adventistas heredaron los fundamentos hermenéuticos milleritas. Al estudiar más sus Biblias luego del chasco de 1844, descubrieron más enseñanzas bíblicas descuidadas. Para el tiempo cuando organizaron la Asociación General, mayo de 1863, su plataforma hermenéutica y los componentes doctrinales distintivos estaban mejor establecidos. El desarrollo doctrinario fue controlado por 7 principios hermenéuticos generales. 1. Sola escritura. 2. La unidad de la escritura. 3. La escritura explica la escritura. 4. A las palabras de la Biblia se les debe dar su propio significado. 5. Prestar atención al contexto y trasfondo histórico. 6. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con el significado claro, obvio y literal, a menos que se esté empleando un símbolo. 7. El principio tipológico. Se consolidó la hermenéutica adventista en la vida diaria de la Iglesia, cuando se publicó en 1863 la primera lección de la escuela sabática. En 1888 fueron publicadas como libro, unos 200 estudios bíblicos que se llegaron a conocer en español como Las hermosas enseñanzas de la Biblia. En 1881 Urias Smith publicó la versión revisada de Daniel y Apocalipsis, con conceptos significativos sobre interpretación de la profecía bíblica. Puede descargar una copia de estos libros en los anexos del Instituto Bíblico. En 1888, se vio emerger un reavivamiento en el énfasis evangélico de la salvación por la gracia por medio de la fe, con la predicación de Alonzo T. Jones y Elliot J. Wagoner, en la sesión de la Asociación General en Minneapolis. Desde 1880 y hasta su muerte en 1915, Elena White produjo sus exposiciones más desarrolladas de la historia de la salvación. Sus escritos ayudaron a moldear, confirmando el pensamiento denominacional. Entre 1953 y 1957, se forma el Comentario Bíblico Adventista en 7 tomos, que contó con 37 colaboradores, la primera exposición de toda la Biblia desde una perspectiva adventista. La Iglesia enfrentó desde 1970 por lo menos 4 importantes crisis hermenéuticas. Quizá la más importante haya sido la aceptación del método histórico crítico por parte de los estudiosos adventistas, que se dividieron en 3 grupos. Quienes, 1. Aceptan el método con sus presuposiciones. 2. Usan el método sin sus presuposiciones. 3. Quienes lo encuentran inaceptable. A continuación aparecen en pantalla los otros 3 momentos críticos, puede pausar el video para leerlos. Para 1986, se rechaza oficialmente el método histórico crítico. En 1995 el pastor Lee Gugliott publicó una obra de 462 páginas, que mereció medalla de oro de la Asociación de Publicadores Evangélicos. Se dijo que era la mejor obra de interpretación bíblica que se ha visto. En el mundo latinoamericano, se publicó en el 2000. Entender la palabra.
Hermenéutica Adventista para el Nuevo Siglo, que incluía 21 ponencias del Segundo Simposio Bíblico Teológico Sudamericano celebrado el año anterior. La línea principal de los adventistas ha mantenido siempre tanto el método gramático histórico de interpretación de la Biblia, como la escuela historicista de interpretación profética. A fin de mantener la identidad de su mensaje, los adventistas habrán de permanecer fieles a los principios hermenéuticos que generaron y sustentaron este mensaje hasta nuestros días.